Universidad Rafael Andívar. Maestría en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos. En esta oportunidad daremos a conocer el valor económico agregado, EVA, cuyo principio como herramienta en la toma de decisiones es: una empresa crea valor cuando los recursos generados superan el costo de los recursos. El EVA es el importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los impuestos. En consecuencia, se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad generada supera el costo de oportunidad de los accionistas. El EVA constituye una herramienta financiera que muestra el valor que agrega un proyecto a la empresa o valor que genera la compañía en un determinado periodo de tiempo y que tiene en cuenta que esa generación de valor debe resultar después de que se haya recuperado lo correspondiente a la inversión y a la remuneración que deben recibir los que prestan dinero y los que aportan el capital, sin dejar de tomar en cuenta el riesgo con el que se opera. La primera noción del valor económico agregado fue desarrollada por Alfred Marshall en 1890, quien dijo: cuando un hombre se encuentra comprometido en un negocio, sus ganancias para el año son el exceso de ingresos que recibió sobre sus desembolsos. Lo que queda de sus ganancias después de deducir los intereses sobre el capital a la tasa corriente es llamado generalmente su beneficio por emprender o administrar. En el año de 1975, Peter Drucker, en un artículo para la revista financiera Harvard Business Review, hizo una aproximación al concepto de la generación de valor con estas palabras: mientras que un negocio tenga un rendimiento inferior a su costo de capital, operará a pérdidas. No importa que pague impuestos como si tuviera una ganancia real. La empresa aún deja un beneficio económico menor a los recursos que devora. Mientras esto suceda, no crea riqueza, la destruye. Martin Room, analista del banco de inversión First Boston, ubicada en Nueva York, Estados Unidos, fue el primero en utilizar la frase creación de valor para el accionista en 1983. Sin darle la connotación actual, ya que únicamente se enfocaba a la generación de utilidades. Con posterioridad, en 1986, el periódico inglés Tiempos Financieros vuelve a hacer referencia al término, y en 1994 resurge con fuerza entre la comunidad inversora. Joel Stearns y Bennett Stewart, de la firma de consultoría financiera Stearns Stewart, fueron los creadores en 1989 del concepto valor económico agregado, como una herramienta que mejora la calidad de las estrategias que toma la organización para maximizar la rentabilidad de los accionistas, usada por un 50% de las empresas más grandes del mundo. El concepto del EVA se basa en las siguientes dos variables: valor y costo de oportunidad. En el ámbito financiero, el valor se define como los beneficios sostenibles derivados de un buen desempeño financiero en la inversión hecha dentro de una actividad empresarial durante un periodo de tiempo. Por otro lado, el costo de oportunidad es el beneficio potencial de una alternativa que se ha perdido por elegir otra, por lo que constituye aquella decisión en donde la posible obtención de mayor rentabilidad requiere desistir de la inversión en otro bien. Según el modelo del EVA, para calcular el costo de oportunidad se deben conocer los siguientes factores: tipo de interés, riesgo cero y rentabilidad media del sector. El tipo de interés riesgo cero se define como el tipo de interés mínimo que pueden obtener los accionistas si en lugar de invertir en la empresa, colocaran su dinero en inversiones con un nivel de riesgo cero, como por ejemplo la deuda emitida por el Estado.
La rentabilidad media del sector constituye el margen de utilidad neta ofrecida por inversiones alternativas de riesgo similar y que están al alcance los propietarios de la empresa. Con la utilización del valor económico agregado, se trata de solventar una gran parte de las limitaciones presentadas por los indicadores financieros, usados para medir la rentabilidad de la inversión, por lo cual se puede indicar los siguientes objetivos principales. Calcularse para cualquier empresa sin importar su tamaño y actividad. Tomar en cuenta para la medición de la inversión el costo de oportunidad de los accionistas y no únicamente el costo de la deuda. Considerar el riesgo con que opera la compañía. Desanimar prácticas a corto plazo. Ser fiable cuando se comparan los datos de varias empresas. Asegurar que la utilidad es lo suficientemente grande para cubrir todas las fuentes de financiamiento de los recursos invertidos en el negocio. Dotar de un medidor a la alta dirección, a la gerencia y a todos los niveles de la organización de la riqueza generada por la compañía. Adicionalmente, el EVA presenta las ventajas que tienen los indicadores financieros, como la claridad, alta correlación con la rentabilidad del accionista y es de fácil comprensión. Los principales atributos que determinan el EVA son: reconoce la importancia de la correlación entre la utilización del capital y su costo asociado correspondiente. Relaciona claramente los factores de la creación de valor. Es consistente con los indicadores financieros tradicionales utilizados para calcular la rentabilidad de la inversión. Permite medir de una forma más precisa la riqueza que se obtiene desde la perspectiva de los accionistas. La base del EVA son las utilidades ordinarias. Promueve estrategias financieras enfocadas en la creación de valor a largo plazo. El EVA es superior a otras utilidades contables, como medida de creación de valor, gracias a que conoce el costo del capital bajo el riesgo de las operaciones de una empresa. El EVA está construido de manera que su maximización puede ser precisamente una meta empresarial. A diferencia de otros indicadores, como el rendimiento sobre el patrimonio o el retorno de la inversión, ya que estas dos, conceptualmente y en sus fórmulas, no tienen en cuenta el riesgo. Además, no indica a los propietarios si están o no creando valor. A diferencia del EBITDA, el EVA es mejor indicador para medir las ganancias de una compañía y muestra mejor la relación de las ganancias con la gestión empresarial, indicando así que si el EVA es mayor, es sinónimo de buena gestión empresarial. Además, esto no se ve afectado por varias variables como las deudas o los créditos realizados por la empresa, pues estos se descontarían de las ganancias. Los componentes del valor económico agregado son tres: costo del capital, valor contable del activo y la utilidad antes de intereses y después de impuestos. Veamos cada uno de ellos. La utilidad antes de intereses y después de impuestos representa la suma de la utilidad neta y los intereses generados por préstamos contraídos sin tomar en cuenta las utilidades extraordinarias, para concentrarse en las actividades que son consecuencia de las operaciones típicas de la empresa. Como su nombre lo indica, las utilidades extraordinarias no están relacionadas con el negocio de la compañía. Por ejemplo, las ganancias por la venta de activos fijos, el reembolso de pérdidas por incendios, entre otros. La fórmula para determinar este factor es la siguiente: utilidades antes de intereses y después de impuestos es igual a la utilidad neta más la resta entre gastos financieros y la utilidad extraordinaria. Valor contable del activo. Es el total del activo de acuerdo con el balance de situación menos las depreciaciones, amortizaciones y la financiación automática.
Esta última es considerada la financiación sin costo explícito que aportan los proveedores, la seguridad social y los impuestos. Es decir, que no es un préstamo propiamente dicho, pero le da a la empresa un periodo de crédito como consecuencia de sus actividades. Por ejemplo, las deudas comerciales no pagadas, las cuotas patronales pendientes de pagar y el impuesto sobre la renta por pagar. En la medida en que la compañía adquiere la denominada financiación automática, será menos precisa la obtención de financiamiento interno o externo. En definitiva, se considera que solo habrá que buscar a los accionistas, a las entidades de crédito y acreedores para la parte del activo que no se sufraga con financiación automática. Podemos ver que la fórmula para determinar el valor contable del activo es igual al activo menos la sumatoria de las depreciaciones más amortizaciones y más financiación automática. Por último tenemos el costo del capital. El costo de capital es aquella que las empresas necesitan obtener a través de financiamiento para poder llevar a cabo sus operaciones o inversiones a corto, mediano y largo plazo. Dicho financiamiento tiene un costo, aunque sea proporcionado por acreedores, entidades de crédito o por los accionistas. Al costo del financiamiento de la empresa se le denomina costo del capital. Este financiamiento se divide en dos: financiamiento interno y financiamiento externo. El interno proviene de los recursos generados por las operaciones en la misma empresa, es decir, de las utilidades no distribuidas y de los aportes de los accionistas. El costo del financiamiento interno está representado por el costo de oportunidad de los propietarios. El financiamiento externo es el que se obtiene de los acreedores y entidades de crédito y está determinado por los contratos entre los prestamistas y la empresa. En estos contratos se estipula el monto del préstamo, las condiciones de retorno y la tasa de interés sobre el capital. Esta última constituye el costo del financiamiento externo. El cálculo del EVA tiene como propósito determinar si la empresa creó valor durante un periodo de tiempo. Un EVA positivo indica que las empresas están generándoles mayores rendimientos a los accionistas de lo que cuesta el capital, mientras que un EVA negativo indica que los rendimientos son menores a lo que cuesta generarlos. Podemos ver en la gráfica que la estructura del valor económico agregado tiene una interrelación entre sus diversos componentes. El EVA por la utilidad generada. Al calcular el EVA y restarle a la utilidad operacional el costo de capital multiplicado por el total de activos empleados, es decir, el pasivo más patrimonio, se reconoce el costo del dinero, tanto el que la compañía paga a sus acreedores como el que proviene de sus accionistas. La fórmula para obtener este indicador es la siguiente: EVA es igual a utilidades antes de intereses después de impuestos menos la multiplicación del valor contable del activo por el costo del capital. EVA por la rentabilidad de los activos. El EVA también puede calcularse a partir de la rentabilidad de cada uno de los activos, y esta sale a través de la siguiente fórmula: EVA es igual a valor contable del activo multiplicado por el resultado de la resta entre rentabilidad del activo menos costo de capital. Y la rentabilidad de los activos se obtiene también a través de la siguiente forma: utilidades antes de intereses después de impuestos dividido valor contable del activo. Veamos un ejemplo de una empresa que tiene una utilidad antes de intereses después de impuestos de $500,000 con un costo de capital del 12% y su capital siendo de $2 millones.
Al sustituir los datos en la fórmula, podemos ver nosotros que da como resultado un EVA de $260,000. La interpretación del EVA es la cantidad que resulta del cálculo, siendo este un valor monetario que indica cómo el valor creado por la empresa durante el periodo analizado ha sido después de cubrir los gastos de financiamiento de fuentes externas, como la tasa mínima de rentabilidad exigida por los accionistas. Existen estrategias para aumentar el valor económico agregado, entre las cuales podemos nosotros mencionar 5. 1. Mejorar la eficiencia de los activos actuales sin invertir. 2. Aumentar las inversiones con rentabilidad superior al costo de capital promedio ponderado. 3. Liberar inversiones ociosas o mejorar la estructura del capital de trabajo. 4. Desinvertir en activos con rentabilidad inferior al costo de capital promedio ponderado. Y por último tenemos el poder administrar los riesgos de la deuda. El EVA también presenta ciertas limitaciones. Entre estas podemos mencionar algunas. Los componentes del EVA pueden ser alterados por criterios contables. Para obtener el costo de oportunidad se debe invertir tiempo y dinero. De esta forma obtener sus variables. Además, en algunos casos puede ser subjetivo. No es fácil determinar en forma precisa el importe de los hechos económicos que se esperan que se realicen en el futuro. La ejecución del EVA puede elevar en algún momento los costos de operación de la empresa, principalmente porque se eleva la carga de trabajo del área financiera. Cada una de las estrategias financieras que propone el EVA para las compañías pueden necesitar varios años para que produzca valor. Para la implementación de las estrategias del EVA es necesario indispensablemente contar con el apoyo de los accionistas. Los beneficios que el EVA puede provocar en una empresa no pueden ser los mismos en otras. Las conclusiones a las que llegamos luego de analizar el valor económico agregado es que esta es una herramienta financiera que se utiliza para determinar el beneficio real de la empresa. Podemos decir que esta herramienta financiera es muy simple, pero de algún modo es muy útil para la toma de decisiones por parte de los accionistas, porque abarca a toda la empresa. Si el resultado del EVA es positivo, se está afirmando que la empresa está siendo rentable o está generando rentabilidad, evidentemente superior a sus recursos empleados en el curso normal. Pero si dicho resultado es negativo, quiere decir que no está generando rentabilidad, al contrario, está reduciendo el valor de las acciones. Y por último, la importancia del EVA es que su resultado puede influenciar en la toma de decisiones de la alta gerencia y que estas decisiones tengan un gran impacto en el funcionamiento de la empresa comparado con simples resultados contables. Esta ha sido la presentación del tema Valor económico agregado. Muchas gracias por su atención.